Muy buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo de parte mía, en el nombre del Señor Jesús. Una vez más estamos delante de la presencia de Él, ante su pueblo, para poder introducirnos dentro de su palabra. El Señor siempre es bueno. Ya hemos leído que en su abundante misericordia Él no solamente estaba pensando en aquel momento, sino pensando a futuro, en cómo poder bendecirnos a nosotros a través de su Hijo Jesús. Y damos gracias al Señor por ello. Antes de empezar, contarles algo de dos personas que queriendo hacer algo encontraron dificultades. De un lado tenemos a un joven llamado Juan, que es un joven emprendedor. No, tú no, Juan, un joven, pero eres emprendedor, eso sí es verdad. Un joven emprendedor ha iniciado un negocio. Él quiere hacer las cosas bien, tiene una buena conciencia, quiere ser justo con sus empleados, quiere hacer las cosas correctamente. Pero otros jóvenes emprendedores lo han criticado, se han burlado de él porque él quiere proceder correctamente delante de la ley, delante de sus propios empleados. Y le han dicho que él tiene que ser un poco más espabilado, porque si no aprovecha las oportunidades que se le presentan, si es necesario que él pase por encima de alguien, que lo haga, porque si no, no va a lograr sus metas y no va a alcanzar éxito en su empresa. Hoy en día las cosas no se hacen así, y que al primer paso mal que dé, el resto se lo va a comer con zapatos y todo. Pero él insiste que él tiene que hacerlo correctamente. Por otro lado tenemos a otro joven llamado Adolfo. Él también no es un emprendedor, pero sí trabaja para una empresa importante. Hace poco lo han promocionado. Está en un puesto ahora más elevado, de relevancia. Él considera que la comunicación, la honestidad, el respeto, la veracidad tiene que ser algo que debe reinar en su departamento. Los otros jefes de departamento lo miran con recelo, lo miran como un bicho raro, a sus espaldas se burlan de él y le auguran que muy poquito tiempo va a durar en el puesto en el que está. Inclusive sus subalternos lo miran también con cierto que teniendo unas ideas utópicas, que él pronto cambiará de opinión y de actitud cuando sea obligado por las circunstancias y la situación del trabajo. Bueno, han pasado varias semanas y ellos realmente han experimentado dificultades. Una mañana ellos se encuentran, porque muchas veces se han visto en la fila ellos asisten a un café muy conocido, donde se vende café, y se han visto varias veces en la fila. Pero por algún motivo ambos se sientan juntos y comienzan a conversar. Comienzan a intercambiar estas experiencias que han estado pasando, y de alguna manera dentro de esa conversación sale un nombre que ambos reconocen. Y cuando conversan un poco más, resulta ser que ellos habían ido a diferentes escuelas, pero habían tenido un profesor en común que los había instruido, que les había enseñado sobre la ética, el buen proceder. Y eso había calado profundamente en sus vidas y habían dicho que querían hacer todas esas cosas correctamente. Un mensaje que ellos recibieron de la misma persona, pero en lugares distintos y quizá en tiempos distintos. Y de la misma manera vamos a ver en el pasaje que vamos a leer, tanto como Pablo y los otros apóstoles, aunque actuaron en escenarios diferentes y su encuentro con Jesús fue de una manera completamente distinta, queda patente de que el mensaje que recibieron fue el mismo, el ministerio que recibieron fue el mismo,
y que ese mensaje inspirado por Dios es único, inamovible, inalterable. Y que ese mensaje del Evangelio que hemos recibido nosotros es igual. Es ese mensaje del Evangelio que estamos impulsados a anunciar. Y nosotros formamos una sola unidad bajo la bandera de ese Evangelio. Así que antes de leer vamos a orar. Señor y Dios, Dios de gran verdad, Dios de misericordia. Señor, tu misericordia nunca se sale de mi cabeza porque si no fuera por ti, yo no sé qué sería mi vida. No sé a dónde estaría, no sé a dónde habría ido, no sé cómo habría terminado. Si tú no hubieses hecho tu obra, Señor, realmente, como dice aquella canción, no sabría dónde estaría. Pero por tu gracia y por tu misericordia, porque alguien me presentó el Evangelio, porque alguien me habló la verdad, y porque tu gracia, solo tu gracia y la fe en ti, logró alcanzarme. Y te doy gracias que en este lugar no solo estoy yo, sino están muchos otros que han sido alcanzados por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, en la persona de tu Hijo Jesús. Y estamos aquí ahora queriendo, buscándote, alabándote, queriendo buscar más de ti, queriendo, Señor, conocer más de tu palabra. Y estamos dispuestos a oír, estamos dispuestos a ponerlo por obra. Y que seas tú hablando, Señor. Gracias por esta oportunidad. Me pongo en tus manos y mis hermanos están en tus manos, están delante de ti. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir Gálatas, capítulo 2. Estamos continuando con esta serie. Vamos a leer los primeros 10 versículos. ¿Le tenemos todos? Amén. Creo que no se cayó. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Pablo hablando dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Bueno, vamos a recordar un poco, porque nosotros ya hemos avanzado 2 secciones, el capítulo 1 de Gálatas, y un poco como para recordar que esta carta fue originada porque una falsa doctrina se había introducido en las iglesias de Galacia, y la cual había desviado a los gálatas de la gracia del Señor, como dice en el capítulo 1, verso 6, y al cual Pablo llamó un evangelio diferente. Aquellos falsos maestros habían introducido, habían introducido una falsa doctrina, habían puesto en tela de juicio el apostolado y el mensaje de Pablo, ¿no? Lo cual motivó que Pablo enviase esta carta. Y él continúa disertando acerca de esto,
porque él ya presentó defensa tanto de su apostolado como del mensaje que él había recibido, había hablado un poco de cuál había sido su actitud en el judaísmo, etc. Y inclusive había hecho notar de que su cambio no había pasado inadvertido, sino que era notorio para muchos de que el perseguidor se había convertido ahora en perseguido, por así decirlo. Se había convertido en un creyente. Y ahora empieza este segundo capítulo, continuando con esa narración. Y si nosotros vemos en el verso 1, él está hablando de que dice que han pasado 14 años. ¿Pero 14 años de qué? 14 años desde su última visita a Jerusalén. Es cierto que en el libro de los Hechos hay más de una visita a Jerusalén, ¿no? Pero Pablo en esta carta específicamente él habla de dos visitas. En el capítulo 1, verso 18, él habla de su primera visita a Jerusalén ya como convertido, y en aquella ocasión él huía de los judíos que le querían matar en Damasco, ¿no? Y en aquella oportunidad, como vimos en el capítulo 1, él detalla de que estuvo 15 días con Pedro y que había visto a Jacobo, el hermano del Señor, ¿no? Pero aquella vez no estaba en tela de juicio nada. Pero en esta segunda visita, él la refiere como algo importante, pero por muchos motivos, y lo vamos a ver ahora, ¿no? Este episodio lo vamos a ver de esta subida a Jerusalén, la vamos a encontrar en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿no? Esa sección del libro de los Hechos en nuestras Biblias siempre aparece con un título, y aparece con el título del concilio de Jerusalén, ¿no? Recordemos que en Jerusalén había sido el centro de donde había salido la evangelización. El Señor Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran poder, y entonces serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era en Jerusalén donde estaba asentada la iglesia judía, hablamos de la iglesia cristiana, ¿no? Allí estaban lo que la mayoría de los cristianos conocía que estaban los pilares, las columnas, la base del cristianismo. Estaba sentado ahí. Todavía Jerusalén no había sido destruida. Pero también recordemos que en ese capítulo 15, ese concilio es motivado justamente casi por los mismos motivos por el que Pablo envía su carta a los Gálatas, ¿no? Los judíos que se habían convertido, muchos de ellos con trasfondo fariseo, se habían convertido al Señor, y ellos, de alguna manera, querían introducir dentro de la enseñanza la observancia de la ley, y dentro de ellos la circuncisión. Recordemos que en repetidas ocasiones durante el ministerio público del Señor, el Señor se enfrentó, los fariseos se enfrentaron con el Señor. Lo atacaban constantemente, por uno y por otro motivo. Ellos eran muy legalistas, realmente ellos se creían superiores a cualquier otro hombre por guardar la ley. Y por eso criticaban a Jesús, porque el Señor Jesús se acercaba a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas, tocaba a los enfermos, sanaba en día de reposo y hacía muchas cosas que para ellos era que no debía de ser. Pero de alguna manera, aún convertidos al cristianismo, tenían arraigado en su mente ciertas cosas que les era difícil quitar, y una de ellas era esa. Para mí no resulta descabellado pensar, ellos ya se consideraban superiores a otros judíos, así que no me es descabellado pensar que se consideraban superiores aún a los otros cristianos que no eran de origen de origen judío. Por lo tanto, de allí su deseo de que, para que de alguna manera se equiparasen a ellos debían observar tanto la circuncisión y por ende, si se circuncidaban, tenían que cumplir la ley. De esta manera ellos serían completamente salvos. Pero Pablo y Bernabé, que en aquella época estaban en Antioquía, se opusieron con vehemencia a estos judaizantes, que es el término que se utiliza. Y hubo tal revuelo en la iglesia de Antioquía que decidieron de que
todo ese asunto tenía que zanjarse en Jerusalén, donde estaban, por así decirlo, las autoridades máximas del cristianismo, ¿no? Donde estaban los columnas, los baluartes del cristianismo, donde se originó todo, ¿no? Eso es lo que nos cuenta a nosotros el libro de los Hechos, ¿no? Bueno, más adelante veremos los resultados de ese denominado concilio o reunión de hermanos. Bueno, pero Pablo apunta en este pasaje a que su subida no solamente tenía ese objetivo de dilucidar si los judaizantes estaban en lo correcto o en no lo correcto, sino que él también apunta, según este pasaje en el verso 2, de que él sube con otro propósito. Él sube con el propósito de reunirse con los ancianos, de reunirse con los apóstoles, y pasados tantos años desde su conversión, él ya había empezado su ministerio. Él, en este punto, cuando ocurre este concilio, él ya había terminado su primer viaje misionero con Bernabé, ya había fundado muchas iglesias en Galacia, ¿no? O sea que ya no era un recién convertido, ya tenía años de convertido, ya había empezado un ministerio. Pero él sube a Jerusalén y para exponer, dice, literalmente, vamos al verso 2 de Gálatas, capítulo 2, dice, pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él había subido a Jerusalén también con el propósito de exponer ese evangelio que él estaba predicando y por el cual se habían convertido muchos y por el cual se habían establecido muchas iglesias, especialmente en Asia Menor. Ahora, todos los demás, muchos detalles de este concilio lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y en aquella oportunidad que estaba con Bernabé, Pablo estaba seguro de que ya él ha evidenciado en el capítulo 1 que su apostolado y su mensaje eran de Dios. Él estaba seguro, él no tenía que verificarlo realmente, el mismo Cristo le había dado, pero él, de todas maneras, ante estos falsos maestros, ante estos judaizantes, y como la carta va dirigida a los Gálatas, quiere dejar en claro que la cosa es así. De aquel concilio del cual mencionamos y que ustedes lo pueden leer en casa con tranquilidad, salió una resolución, se resolvió una cosa. Uno, y que algo que nosotros siempre tendremos que entender, la justificación que Dios nos ofrece, la justificación es solo por la fe en Jesucristo y nada más. Las obras no son un requisito para salvarse. Las obras, sean las que fueran, y en este caso contra los judaizantes, sea la circuncisión, la ley o cualquier otra obra, no es para salvarse. Si hay alguna obra será luego de salvarse, es decir, en función de tu gratitud, en función de que tú ya eres salvo. Esas obras son para dar gloria a Dios, no son para salvarse. De ese concilio también sale que este evangelio funciona de la misma manera para todo hombre, ya sea judío o ya sea gentil. Este evangelio es para todo hombre y es eficaz para todo hombre por los méritos de Jesús. No hay ninguna diferencia. Y Pablo lo va a decir en sus cartas, ¿no? Como en Romanos, cuando él dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para salvación de quién? Y en otras partes de la Biblia también vuelve a mencionar que no hay judío, que no hay griego, todos somos iguales ante Dios y todos somos justificados de la misma manera delante de Él.
Pero ¿dónde encaja la figura de Tito? Porque Tito es mencionado aquí en el capítulo 1, donde dice que sube con Bernabé, pero que dice que se lleva consigo a Tito. ¿Quién es Tito? Hay una carta a Tito en el Nuevo Testamento. Tito era un convertido de origen gentil, era griego. Este joven que a la larga se convierte en colaborador de Pablo y lo ayuda en el ministerio, este joven realmente es un exponente de la gracia salvadora de Dios sin las obras de la ley. Él era gentil, él no era judío, no estaba circuncidado, él no estaba obligado a guardar la ley, pero él es salvo. Él ha recibido a Cristo por fe y él es salvo. Y es curioso que Pablo lo lleve con él, no, pero porque sé que Pablo estaba más que seguro que era salvo por el mensaje que había recibido. Pero la resolución de ese concilio, en realidad, sostuvo que todo creyente, como Tito, es salvo por fe. No tiene que hacer nada más. Y a tal punto que, al final, los judíos que estaban infiltrados, por así decirlo, en la iglesia, no pudieron obligar a Tito a circuncidarse porque no tenía la necesidad de hacerlo, porque él ya era salvo. No se le impuso nada, él no tenía que completar su salvación en nada, porque él ya era salvo. Y Pablo apunta claramente en esta confrontación con ellos de que queda revelado que el evangelio que le anunció a los Gálatas era el evangelio verdadero. Y era un evangelio eficaz. O sea, no solamente era una verdad, sino que era eficaz. Jesús es eficaz. Jesús, solo la fe en Jesús le puede salvar. Así que, y puede salvar no solo a judíos, puede salvar a no judíos, en este caso griegos. Y Tito era una prueba viviente, estando ahí en pie, que él era salvo. Y por otro lado, también quedó revelado que esa nueva enseñanza, que esa exigencia de la circuncisión y el guardar la ley, estaba reñida con el verdadero evangelio, con el mensaje del verdadero evangelio. Era una falsa doctrina. No necesitas obras para salvarte. Solo la fe en Jesucristo. Por lo que Tito al final no se le obligó a circuncidarse. Él ya era salvo. No necesita eso. Ahora, este falso mensaje, o como Pablo le llamó, este otro evangelio, no solamente quedó en evidencia. También quedaron en evidencia aquellos que impulsaban este mensaje, aquellos que impulsaban este engaño. Aquel concilio expuso tanto la falsa doctrina como a los pseudohermanos. Tarde o temprano la verdad de Dios es patente, tarde o temprano la verdad de Dios tiene que sobresalir y tarde o temprano queda evidente quién está mintiendo, quién está engañando y quién es falso. Así que Pablo señala de esta manera y pone de manifiesto a estos a través de no solo de ese concilio, sino a través de la carta a los Gálatas, pone de manifiesto cómo son este tipo de maestros. Y eso lo podemos ver en el verso 4. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Para Pablo siempre ha sido importante la defensa del Evangelio. Y es algo que tiene que ser importante para nosotros. El Evangelio verdadero, no cualquier Evangelio. Pablo pone de manifiesto 4 cosas de estos falsos maestros. Pone de manifiesto primero su carácter. Dice de la siguiente manera: y esto a pesar de los falsos hermanos
Ese es su carácter de aquellos que se introducen en la iglesia. Carentes de verdad. No tienen vida espiritual. Toda intención que tengan no es saludable. Van a ser legalistas, van a criticar todo. Y la prueba es que ellos rechazan el verdadero evangelio. Y eso implica que no son verdaderos creyentes, no son auténticos. Rechazan el evangelio. Con sus acciones, quizá con sus palabras digan algo, pero con sus acciones dirán otras. Aunque estos eran en palabras y en acciones. Luego nos dice que estos falsos hermanos, que es su carácter, dice que están introducidos a escondidas. Nos está hablando de su forma de trabajar, de su metodología de trabajo. Ellos habían entrado furtivamente, por así decirlo, a la iglesia. Cuando nosotros hablamos de infiltración, cuando nosotros hablamos de introducirse a escondidas, ¿quién se introduce a escondidas? En nuestro tiempo, ¿quién se introduce a escondidas? Un ladrón. ¿Y un ladrón es bueno? Pues estos, de alguna manera, se habían introducido, y eso denota, por ejemplo, en términos militares, el infiltrarse, el introducirse a escondidas, implica una acción de querer sabotear algo. De querer sabotear algo. Entonces, ellos se habían introducido, se habían infiltrado con el propósito de causar daño. Ahora, y el verso más continúa y dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. De esto nos habla de su propósito. ¿Con qué propósito se habían infiltrado? ¿Con qué propósito se meten en las iglesias? Pensando un poco ya en nuestro tiempo. ¿Para qué se meten? Y el verso nos dice que quieren espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Los cristianos somos libres. ¿Somos libres por quién? Por Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Nosotros hemos creído en fe en Jesús y nos ha dado libertad. Esa libertad a nosotros nos capacita para amar, para ayudar, para servir, para reunirnos, para tener compañerismo. Realmente nosotros estamos llamados a vivir completamente distinto al mundo. Estamos llamados a dejar cualquier vicio, cualquier pecado, estamos llamados a ayudarnos entre nosotros, estamos llamados a apoyarnos, a querernos, a amarnos, estamos llamados a adorar al mismo Dios, estamos llamados a reunirnos y juntos marchar por el Evangelio, marchar por el Señor Jesús, a buscar las almas, a predicar su Evangelio, a mostrar el amor de Cristo al mundo, para que pueda ver el mundo quién realmente es. Cristo es visto en nosotros. Cristo no es visto en las películas. Cristo no es visto en un cartel. No solamente en las épocas de Semana Santa o de Navidad, cuando se pasa una película, o cuando la gente va, religiosamente y asiste a determinadas liturgias. No, Cristo tiene que ser visto todos los días y tiene que ser visto en nuestras vidas. Ahora, pero estos falsos maestros que tienen ese propósito, dice que también ellos han entrado con un método furtivo, por así decirlo, con un propósito que no es bueno, pero con un fin. Ellos quieren llegar a un fin, quieren lograr algo, tienen una meta. Y el versículo termina diciendo, para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué Pablo menciona? Dice, habla de libertad y habla de esclavitud. Nosotros somos libres en Jesús, porque hemos creído en Él y la fe en Él nos ha libertado de toda atadura. La primera atadura que nos ha libertado es del pecado. Nosotros ya no estamos condenados a muerte. Nosotros estamos llamados a vida eterna. Y por el ende estamos llamados a predicar y anunciar esa vida eterna a todos. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió. Ahora, ya he dicho, esa libertad a nosotros nos capacita para realmente amar a los demás. Y ese amor se tiene que transmitir en muchas cosas. Pero dice que ellos no quieren esa libertad. Ellos quieren reducirnos nuevamente a la esclavitud. ¿A qué esclavitud está refiriéndose? Efectivamente,
Nosotros somos libres, no necesitamos de ninguna ley más que la ley de Cristo. Es decir, no necesitamos de hacer buenas cosas para ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación, para que Cristo diga, bueno, pues ya, te has portado